Hola Roldán, Hola George, ¿cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí disfrutando de un cafecito. Oye, qué bueno, qué bueno. Te veo vestido con una ropa muy pintoresca. ¿A qué se debe eso? Muchas gracias, muchas gracias. Eso de pintoresco no sé si es porque te gusta o porque no te gusta la ropa, pero estoy imaginándome que estoy en las Bahamas. En vez de tomar café, que me estoy tomando una piña colada. Y bueno, mientras observo el amanecer en las Bahamas, veo un objeto que viene del cielo y, sorpresa, es un asteroide que está viajando a 240 veces la velocidad del sonido en rumbo a colisión con la Tierra. Y me dicen que va a caer a 340 kilómetros de la Bahama. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensarías tú de eso? Bueno, eso es algo espeluznante. Yo me asusto. Sobre todo si te dicen que mide poco más que el que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Imagínate tú, imagínate tú. ¿Y de dónde sacaste toda esa información? Bueno, eso sale del libro de JJ Benítez llamado Gog. ¿Te acuerdas que en nuestro video sobre los asteroides hicimos referencia a Gog? Sí, claro, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. El público nos ha reclamado, George, que hagamos un video sobre Gog y aquí estamos. Me parece muy bien. Ahora, cuéntame algo, Roldán, porque JJ Benítez, uno escucha hablar mucho de JJ Benítez por aquí y por allá. ¿Quién es JJ Benítez? JJ Benítez, George, es un escritor español muy famoso. Es un escritor llamado escritor de los llamados escritores de bestseller. Es decir, es un escritor muy popular. Sus libros se venden como pan caliente o se han vendido como pan caliente. Es un escritor que tiene al menos 50 años de trayectoria y más de 60 libros publicados. Imagínate, un escritor de bestsellers con más de 50 libros publicados. Increíble, ¿no? Con más de 60 libros publicados. Increíble. JJ Benítez en realidad es periodista. Y es un periodista español muy brillante. Cuando tenía 20 años ya se había graduado de periodista y ya estaba trabajando en uno de los periódicos más famosos de España. Un periódico murciano, La Verdad de Murcia, si no me equivoco. Bien. Cuando a mediados de los 70 él empezó a escribir libros, se destacó como periodista de investigación en materia de OVNI. Y empezó a escribir libros, de ciencia ficción, que tocan la famosa saga de los caballos de Troya, que son por lo menos 9 libros. O sea, la saga básica son 9 libros y más otros que le han seguido. Esos son libros, digamos, de ciencia ficción, pero una ciencia ficción muy refinada que toca hasta la parte teológica. Entonces, esos libros lo han catapultado al estrellato mundial como escritor. Entonces, normalmente hay este prejuicio en el mundo de la cultura sobre los escritores de bestseller que los consideran que no son tan profundos o que no están tan bien formados como otros escritores. Sin embargo, yo creo que en el caso de JJ Benítez, bien vale la pena leer sus libros porque sin duda es un escritor que es muy interesante. Es un tipo bien formado. 50 años de trayectoria nada más con el tema OVNI hacen de JJ Benítez un experto de orden mundial en esa materia. Y esa publicación GOG nos habla de un asteroide. ¿Qué dimensiones tiene ese asteroide, Roldán? Según el libro, GOG tiene unas dimensiones de entre 12 y 15 kilómetros, imagínate eso. Tiene forma de cacahuate, dicen los mexicanos. Nosotros aquí en Venezuela le decimos maní al cacahuate. Es decir, que tiene 2 lóbulos. Es un asteroide de forma irregular, como la mayoría de los asteroides, con más o menos da la apariencia de un maní. Entonces, cada lóbulo tiene aproximadamente, según el libro, un diámetro de unos 5 o 6 kilómetros y la distancia longitudinal de extremo a extremo es entre 12 y 15 kilómetros. Si tú tomas en cuenta que el asteroide que colisionó con la Tierra hace 66 millones de años y que acabó con casi toda la vida del planeta, con 2/3 de la vida del planeta, entre ellas los dinosaurios, pues medía entre 10 y 11 kilómetros, pues este es más grande todavía. Ese nombre GOG me llama la atención. ¿De dónde sale ese nombre GOG? Hay un personaje bíblico al cual se hace poca referencia en la Biblia, pero se llama Gog, es un rey que se supone que al final de los tiempos se va a enfrentar con Dios, ¿no? En la versión judeocristiana de lo que es el Apocalipsis. Entonces aparece tanto en el libro del Apocalipsis como en el libro de Samuel. Y viene de una región que se llama Magog. Si ves, Gog es lenguaje babilónico, si no me equivoco, y significa tinieblas, y Magog como la región de las tinieblas. O sea, es un nombre bien espeluznante.
Según JJ Benítez, el nombre no lo inventó él, según el libro, que tiene un toquecito así de trama hollywoodense, de, no sé, de espías y de complot y conspiración y todo esto. Muy bien pudiera entrar dentro de una película de este estilo en Hollywood. Según JJ Benítez, pues el nombre lo inventó el mismo gobierno norteamericano para designar, es como un nombre secreto que se filtró y que llegó la información a él. O da a entender eso, entonces no sabemos si eso es ficción o realidad. ¿Tú qué crees? Bueno, yo lo que creo es que sí tiene mucho que ver con eso de Hollywood, porque incluso había una película que se llamaba Gog, La sombra de un amor. Coño, George, se te cayó la cédula otra vez, George, pero no es Gog, es Ghost. Ah, es Ghost, sí, es cierto, Ghost, la sombra de un amor. Por eso has estado tarareando la canción últimamente. Ahora, Roldán, dime algo. ¿Existe información oficial sobre un asteroide que esté por caer en la Tierra en ese tiempo que el libro relata? ¿O eso es simplemente ficción y se lo dibuja el escritor? Bueno, fíjate, hay una información oficial de un asteroide que va a pasar 2 días antes de la fecha que da JJ Benítez en el libro Gog para este asteroide Gog, ¿no? Él habla del 29 de agosto del 2027. Si tú te pones a ver, el 29 de agosto del 2027 es ya, o sea, es dentro de, para la fecha que estamos grabando este video, es dentro de 5 años y medio, más o menos, ¿no? Bueno, y da la fecha exacta. Pero JJ Benítez aclara en el libro que, si no me equivoco, él habla de 16 errores que él cometió en el libro a propósito, para no dar, digamos, los datos tan precisos. Evidentemente uno es la fecha, porque no va a cometer un error con la fecha de 2 días. Un periodista de investigación tan serio como él tuvo que haber chequeado si había otros asteroides en rumbo cercanos a la Tierra, los llamados asteroides Apolo, en esos días. La NASA reconoce uno que va a pasar el día 27 de agosto, es decir, 2 días antes a la fecha que da JJ Benítez en el libro. Pero la NASA dice que no representa ningún riesgo. Es decir, la NASA habla de que es un asteroide mucho más pequeño. Igual, si colisionara con la Tierra, el efecto sería devastador, pero mucho menos desastroso que lo que se plantea en el libro, porque según la NASA, ese asteroide mide aproximadamente 1.500 kilómetros de longitud por unos 700 metros de ancho. Entonces es un asteroide enorme que, si colisionara con la Tierra, generaría todo un caos, pero no sería apocalíptico, ¿no? Igual depende de dónde caiga. Si cae en una ciudad muy poblada, pues evidentemente en Shanghái, en Ciudad de México, en Nueva York, pues acabaría con millones de vidas. Pero bueno, el detalle es que, según la NASA, aunque va a pasar muy cerca y quizás va a ser visible, no sé si a simple vista, pero con telescopios pequeños, en el año 2027, no hay mayor riesgo. Mayor riesgo habría para el 2039. Porque es un asteroide que desde hace 600 años pasa de manera recurrente, corta por la órbita de la Tierra, es decir, corta la órbita de la Tierra cada 21 meses. Lo que quiere decir que ha pasado más o menos unas 240 veces, creo que 340 veces, había sacado la cuenta y se me había olvidado, pero evidentemente ha pasado más de 300 veces, ha cortado la órbita de la Tierra en estos 600 años. Dime una cosa, nuestros amigos allá en Cartagena deben estar asustados porque estás hablando de un asteroide apocalíptico y tienes un sombrero que dice Cartagena. Oye, yo no conozco las Bahamas, pero si supieras que sí conozco Cartagena, entonces le tengo mucho cariño a Cartagena. Aparte de que Venezuela está bañada por el mar Caribe, igualmente tenemos 2.000 kilómetros de costa, más de 2.000 kilómetros de costa caribeña, y me encantan las playas venezolanas. Esto es una cortesía de un suscriptor llamado Charles Oakley, quien me regaló el sombrero, así que muchas gracias al señor Oakley. Roldán, ¿existe alguna profecía, algún profeta de esos famosos, qué sé yo, Nostradamus, por ejemplo, que en su profecía respalde un poco la hipótesis de JJ Benítez? Claro que sí, entre esos el mismo Nostradamus. De hecho, en el libro JJ Benítez menciona a Nostradamus y menciona a varios. O sea, en el libro se mencionan a varios dentro de la trama del libro, pero digamos que los más famosos que menciona es a Nostradamus, que lo conocen, bueno, en todas partes del mundo. Es el profeta del siglo XVI, ¿no? El profeta francés del siglo XVI,
Y el otro que menciona, que también es muy famoso aquí en América Latina, no tanto como Nostradamus, pero igual muy conocido, sobre todo en años recientes, es Parravicini. Benjamín Solari Parravicini. ¿Has oído hablar de Solari Parravicini? Sí he escuchado hablar, no conozco sus profecías, pero sí he escuchado hablar de él. Bueno, es un profeta argentino del siglo XX que nunca tuvo pretensiones de profeta, pero él hacía, digamos, de manera espontánea, desde los años 30, una serie de psicografías. Que las psicografías son como dibujos con mensajes, donde profetizaba cosas. Entonces se dice, por ejemplo, entre los profetas que dicen que pronosticaron o profetizaron la caída de las Torres Gemelas, está Parravicini, porque tiene una psicografía donde, muy previa a la caída de las Torres Gemelas, porque yo creo que, no sé en qué año, no me acuerdo en qué año murió Parravicini, pero digamos que tuvo mucha actividad entre la década del 30 y la década del 70. Entonces hay una psicografía sobre las Torres Gemelas donde muestra, o sea, fácilmente uno puede hacer el link con las Torres Gemelas. De esta manera, JJ Benítez pone varias psicografías de Parravicini en el libro que hablan sobre un asteroide que chocará probablemente en el Mar Caribe, por lo que se da a entender allí. O sea un meteoroide o un asteroide que va a causar una gran devastación. Sin embargo, habla JJ Benítez que en Sudamérica, o da a entender, pues habría menos riesgo, pues se vería menos afectada, aún si cae en el Caribe. Ahora, nosotros los venezolanos, querido George, llevamos la peor parte por esos 2000 y tantos kilómetros de costa caribeña que disfrutamos, ¿no? Entonces, si un asteroide cayera en el Caribe, es evidente que generaría unos tsunamis devastadores. Y para que tú tengas una idea, el asteroide que acabó con los dinosaurios, que medía de 10 a 11 kilómetros, ese hizo que subiera el nivel del mar en casi 300 metros. Claro, no sé cuál sería la magnitud del tsunami, pero si posterior a la caída del asteroide el mar se estabilizó 300 metros por encima del nivel que tenía previo a la caída del asteroide, pues no me quiero imaginar esos tsunamis que generó, la actividad volcánica que generó. Yo te quiero decir algo, sabes que nuestro canal se llama Ciencia y Almas, pero para serte franco, yo creo que este programa tiene muy poco de ciencia, quizá tenga más de alma, porque yo creo muy poco en esto del asteroide. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees de verdad que sea posible que estemos en riesgo de que un asteroide nos impacte? Bueno, el riesgo lo hay, evidentemente existe. El hecho de que no, de hecho se puede calcular hasta cierto punto, ¿no?, cuántos asteroides o cuántos meteoroides han colisionado con la Tierra en los últimos 100 años, en los últimos miles de años. Evidentemente tenemos una limitante, que es que el hombre no llevaba registro de ello en la antigüedad, por lo menos no en la antigüedad conocida. Capaz y sí lo hay, pero no, los restos arqueológicos de esa información no la conocemos. Oficialmente se dice que la invención de la escritura lo que tiene es alrededor de 6.000 años, ¿no? Esa es la versión oficial de los historiadores. Entonces, muy difícilmente tenemos registros a tan largo plazo. Pero sí se puede decir que lo que sí tenemos constancia es que cada tantos miles de años un asteroide de grandes proporciones, o sea, de proporciones considerables, grandes proporciones para nosotros es cualquier cosa que mida probablemente más de 1 kilómetro, porque tiene la capacidad de generar una devastación terrible. Pero mi duda es, ¿en qué se basa JJ Benítez para dar una hipótesis tan espeluznante? O sea, está escribiendo un libro que está generando una ansiedad grande en la población. Entonces, ¿cuál es el sustento de JJ Benítez para hacer las afirmaciones que hace en ese libro? Bueno, JJ Benítez, por algunas entrevistas que ha concedido y yo he podido ver, da a entender, creo que la última entrevista que concedió sobre el libro fue en noviembre del año pasado, a un canal español. Él da a entender que esta información es fidedigna. O sea, aunque él lo escribe de manera novelada, da a entender que es algo real y que es una información que llegó a él desde hace varios años porque se filtró. Y al ser un periodista de investigación tan famoso, al ser un escritor tan famoso, pues de golpe tiene contactos que le filtran información de vez en cuando. Claro,
sí, efectivamente, como te dije, hay un asteroide que la NASA reconoce, y no solo la NASA, pues todos los, digamos, la comunidad científica reconoce que va a pasar en esos días cerca de la Tierra, pero es mucho más pequeño que lo que dice JJ Benítez en el libro. Ahora, él habla de que en el libro da a entender que hay un complot, sobre todo en el caso del gobierno de los Estados Unidos, por ocultar esta información. Yo francamente soy escéptico al respecto, es decir, no pongo en duda lo que dice JJ Benítez. De hecho, él, como para no comprometerse demasiado, dice que tiene verificado la información del libro en un 60%. Entonces él tampoco dice que está 100% verificada, y dice que a propósito cometió 16 errores en el libro. Entonces uno de los errores pudo haber sido el tamaño del asteroide. Fíjate, ese asteroide que corta, del que te hablo, que va a pasar en el 27 de agosto del 2027, de hecho fue descubierto en 1999 y tiene un nombre, si no me equivoco, AN10, algo así. 1999 se empieza con el año que fue descubierto y después AN10. Ese asteroide, al cortar la órbita de la Tierra cada 21 meses, imagínate lo riesgoso que es eso. En algún momento, es un asteroide de una proporción igual muy considerable, tiene más de 1 kilómetro, en cualquier momento puede colisionar con nosotros. De hecho, se dice que cuando pase en el 2039, creo que ya te lo dije, tiene un riesgo mucho mayor de colisión. ¿Cuál es ese riesgo? Según la NASA, es de 1 en 10 millones. ¿Y nosotros como población qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar en caso de que eso sea cierto? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar o para minimizar los daños de ese asteroide? ¿Podemos salvarnos? ¿Podemos irnos a un refugio? ¿Debemos irnos hacia las montañas? ¿Cómo debemos proceder nosotros como población? Bueno, primero no de ese, sino en general de cualquier asteroide, porque puede hacer que este no colisione. Nadie está diciendo que es 100% seguro la colisión del pequeño, al contrario. Si tú te pones a ver, una probabilidad de 1 en 10 millones, que es lo que da la NASA para el año 2039, no para el 27, es bastante baja. Pero además es como un azar hasta cierto punto, que hay cuántos objetos, aunque el sistema solar está tan ampliamente estudiado, hay unos asteroides que son oscuros. Este asteroide, al que hace referencia JJ Benítez en el libro, según él, es de ureilita, que es un asteroide con una formación rocosa atípica que refleja muy poco la luz. Y esos asteroides efectivamente existen. Quizás no quizás no tiene nada que ver con la realidad del asteroide que va a pasar en el 27, pero sí tiene que ver con la realidad astronómica de que existen asteroides de formación rocosa atípica que poco reconocen la luz, que poco reflejan, la luz. Y cómo reconocer esos asteroides si no puedes ver la luz reflejada en ellos. O sea, no es fácil. ¿Cuántos habrán vagando por allí? ¿Tú has oído hablar de la nube de Oort? Antes de responderte la pregunta que me hiciste. No, primera vez que escucho eso. Suena como al lenguaje, a los términos del Señor de los Anillos, ¿verdad? Bueno, la nube de Oort es como una cáscara que envuelve el sistema solar, es parecido, digamos, al cinturón de asteroides. Solo que son distintos tipos de objetos celestes, entre ellos muchísimos cometas que circulan, envuelven al sistema solar y que están más o menos a un año luz del Sol, en el límite entre el sistema solar y la siguiente galaxia, ¿no? Está como marca esa región de frontera. Son muy fríos esos objetos, están casi al cero absoluto, que es lo que dice de ahí dice JJ Benítez que viene el asteroide del libro. Entonces, ¿qué haces tú cuando? El tema no es si va a ocurrir o no, el tema es cuándo. Eso es como la erupción de los supervolcanes. ¿Van a erupcionar o no? Yo creo que es seguro que van a erupcionar, la cosa es cuándo, porque los periodos astronómicos o geológicos pueden durar millones de años. Entonces, quizás en el lapso de vida de un ser humano, que como mucho estamos viviendo 100 años aproximadamente, pues no nos va a tocar ningún evento desastroso de ese tipo, o apocalíptico, pero de que en algún momento va a ocurrir en la vida de la Tierra y en la historia de la humanidad, pues evidentemente va a ser. ¿Y qué hace uno para prepararse? Eso va a depender de muchas variables. Va a depender de tu bolsillo, o sea, de tu presupuesto, de tus restricciones presupuestarias, va a depender también, del país donde te encuentres. Si colisiona en el mar, va a generar tsunamis. Si colisiona en la tierra, probablemente va a generar un incendio desastroso, terrible. Entonces, y en cualquiera de los dos casos, muy probablemente, si el asteroide es lo suficientemente grande,
quizás no te va a matar tanto la colisión, sino las consecuencias de esa colisión en términos de actividad volcánica, de tsunamis y en términos, por ejemplo, de si hay actividad volcánica, pues de que no va a dejar pasar la luz del sol por algún tiempo, porque va a haber todo este tipo de residuos flotando en la atmósfera que van a impedir, o sea, va a haber un invierno prolongado producto de la colisión. Entonces, según el libro, por ejemplo, ese asteroide daría como consecuencia un invierno de 9 años. ¿Tú te imaginas un invierno de 9 años? Todas las cosechas que se perderían. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Orar. Orar es lo primero para los que somos creyentes, y lo otro que hay que hacer es construirse un búnkercito por si acaso, si tienes el dinero para eso y tienes suficiente comida ahí almacenada, no perecedera. Pero la montaña debe ser más segura que la costa. Claro, en el caso nuestro que estamos en Venezuela, yo me iría a Mérida, o sea, me iría a los Andes. Las montañas más altas en Venezuela son la cordillera andina. Bueno, muchachos, muchas gracias. Esto es todo lo que vamos a comentar por hoy sobre GOG. Los invito a que lean el libro, se suscriban al canal, le den like al video y nos apoyen de esta manera para que el canal crezca. Y bueno, para que George esté más contento, los próximos videos vamos a tratarlos de hacer sobre temas humanísticos, ya que hemos abordado estos dos temas científicos relacionados con el mundo de la astronomía, o sea, en el mundo apasionante de los asteroides. Entonces, muchísimas gracias a todos por la buena acogida que tuvo el primer video, y no se preocupen que pronto volveremos con temas astronómicos y temas de ciencia.